Continuamos en Mega Noticias y está con nosotros Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tonatiuh, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Tonatiuh, después de que el Banco de México ha elevado la tasa de referencia de una manera constante en los últimos meses, en la tasa de referencia que tenemos en este momento está, digamos que, adecuada para tramitar un crédito automotriz, un crédito hipotecario, o hay que esperar a que las tasas bajen? ¿Qué es lo que recomienda usted como especialista? Mira, mucho depende de los ingresos que tengan las personas. La ventaja de los créditos hipotecarios, por ejemplo, es que son a tasa fija. Eso quiere decir que a lo largo de la vida del crédito, pues no va a modificarse el pago, a menos que el producto financiero tenga alguna particularidad. La situación ahorita de los créditos hipotecarios es que a pesar de que nosotros tengamos un crédito, un crédito automotriz, a pesar de que ahorita obtengamos un crédito automotriz y decidamos adquirir un vehículo, derivado de las afectaciones que ha tenido el mercado automotriz, es probable que lo tengamos hasta algunos meses después, incluso 6 meses después de haberlo obtenido. Entonces, son mercados diferentes, son créditos diferentes. También, si hablamos de tarjetas de crédito, son otro tipo de crédito al consumo diferente, donde sí hemos visto un incremento importante en las tasas de interés a raíz, como tú ya mencionaste, de los incrementos realizados por el Banco de México. Entonces, son varios factores y principalmente yo diría que depende del ingreso que tengamos, va a ser como la variable determinante para poder obtener o no un crédito en estos momentos. Sí, ahorita la tasa de interés de un crédito hipotecario, ¿qué promedio está presentando el mercado en México? Pues estamos hablando, hasta hace de hecho un año, más o menos, estábamos hablando de unas tasas de alrededor del 12% en promedio, ¿no? Tal vez un poco menos, pero ahorita ya con los incrementos, todo este año como tú ya mencionaste, han sido constantes los incrementos que ha mantenido Banco de México, y eso evidentemente ha impulsado las tasas de interés del sector. Sin embargo, también tenemos que considerar que derivado de la pandemia, el mercado hipotecario se vio en ciertos rubros frenado, y al afectarse entonces la demanda de las casas, eso también ha funcionado como una suerte de trade-off entre la demanda y la oferta en los créditos hipotecarios. Ya ha frenado entonces el incremento que de otra forma pudo haber sido mayor. Sí, entonces 12% es la tasa que hace un año estaba en promedio. Quien tramite un crédito hipotecario y le den una tasa del 12%, entonces le están dando una buena tasa, un buen crédito. ¿A partir de qué porcentaje de interés deben de los consumidores elevar las alertas cuando se tramite un crédito hipotecario? Pues mira, ya tenemos que ver la perspectiva de un año. En un año o un año y medio se espera que la situación de las tasas de interés que Banco de México ha llevado a la alza cambie su tendencia. ¿Y por qué lo digo? Porque las minutas más recientes del Banco Central de Estados Unidos así lo indican. La última minuta presentaba dos cosas en particular. La primera, pues se lee un miedo constante de los gobernadores de los distintos bancos centrales de Estados Unidos, de los bancos estatales de Estados Unidos, en donde dicen, bueno, sí tenemos mucho miedo a la inflación, pero no podemos afectar a la economía en el corto y mediano plazo. Y eso quiere decir que no se espera que haya muchos más incrementos puntuales de la Reserva Federal. ¿Eso cómo beneficia? De hecho, lo que se menciona es que en el corto plazo ya habrá un cambio de tendencia, y eso se va a reflejar también en la situación y en los movimientos que está realizando Banco de México. Entonces, yo te diría que estamos esperando que en un año las tasas de interés, la tasa objetiva de Banco de México regrese a entre un 5 y un 4%, y eso va a jalar a la baja las tasas de los créditos hipotecarios. Yo te diría que yo no apostaría o yo no descontaría con un banco un crédito del hipotecario de 14%. Yo ya lo veo demasiado alto. Sí, también el costo de construir es más alto en México debido al tema de la inflación, es decir, los precios de las casas, el precio de construir una casa para una empresa
que se dedique a una empresa constructora, pues es más alto debido a que ha subido el costo de los insumos, por el tema también de la inflación. ¿Está calculado qué porcentaje ha subido el precio de una casa en México a partir de la inflación, a partir de la pandemia, a partir de la guerra? Pues mira, el mercado de la construcción es particularmente complicado y lo ha sido desde hace más o menos de un año, y por dos factores en particular, pero el primero y más importante es el precio del acero. El precio del acero se disparó al cierre de 2021 de manera muy importante. Desde mediados de 2021 se disparó la varilla y todos los productos transformados del acero, y eso afecta directamente el precio de las casas. Pero también este año, en particular, el precio del cemento y sus derivados se incrementó 15%. De hecho, si uno revisa el índice nacional de precios al productor, en lo particular de la parte de construcción, estamos viendo un incremento de hasta el 15% en la última revisión que se hubo, y así se ha mantenido todo el año. Entonces, el precio de las casas, de construir una vivienda en el país, se disparó alrededor del 15 al 20%, incluso hasta el 30%. Sin embargo, sigue siendo una mejor inversión desde mi punto de vista, construir una vivienda ya teniendo el terreno, que descontar un crédito para adquirir una ya construida. Pero también entran otras variables como la localización, tanto de la vivienda que queramos adquirir como del trabajo. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar, ¿no? Sí, en el caso de los créditos automotrices, las tasas que están promediando en México ahorita, ¿de cuánto son las tasas? Pues mira, las tasas de los créditos automotrices están mucho más altas. Un crédito automotriz también hay que entender que es un crédito, pues, de mediano plazo, se pagan a 6, incluso hasta 7 años. Y eso, cuando hacemos la composición o calculamos la tasa efectiva, se vuelve más caro, evidentemente, que un crédito hipotecario. Pero los créditos automotrices se manejan un poquito todavía, digamos, en el mismo rango que los créditos hipotecarios. Sí, ¿qué es mejor, tramitar un crédito automotriz ante una institución bancaria o directamente con las financieras que pertenecen a las empresas distribuidoras de autos nuevos? El crédito de las distribuidoras, de las financieras, de hecho, de las armadoras, de las empresas que se dedican a comercializar los vehículos, sigue siendo un crédito un poco más económico, ya cuando contabilizamos en términos del costo anual total, del CAT. Más económico, entonces directamente con las agencias, directamente con las financieras puede ser la opción para los consumidores. ¿Hay alguna herramienta que los consumidores puedan tener para comparar créditos hipotecarios? Es decir, si hay alguna página de internet del Banco de México, de la Conducef o de la Asociación de Bancos de México, en donde podamos meter nosotros los datos de un posible crédito hipotecario o algún dato o los datos de un crédito automotriz, y que nos dé la información de dónde sale mejor, más barato, el costo anual total, además? Sí, del CAT hay simuladores de la Conducef que podemos utilizar tanto para créditos hipotecarios como para créditos automotrices. Incluso hablando de tarjetas de crédito, ahí nos hacen la distinción de qué tarjeta de crédito es más económica en términos del costo anual total, como tú ya mencionaste, es decir, el que considera tanto comisiones como tasa de interés. Y también hay simuladores que son particulares o privados, pues, de empresas que se dedican precisamente a hacer la comparativa. Y yo diría también, hay que considerar cuando uno adquiere un vehículo el seguro, ¿no? Porque si lo vas a pagar a crédito, también tienes que contabilizar la parte del seguro, y los simuladores, también hay simuladores de aseguradoras que te pueden dar una mejor cotización. Sí, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, muchas gracias por orientar a la audiencia esta tarde sobre estos temas. Gracias, Juan Carlos, que estén muy bien.